Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar una página de la historia. Hoy el tema propuesto es En Cobá con los mayas. Tuvimos una primera aproximación al acercarnos al mundo maya, al mundo de la península de Yucatán, a través de los escabé, de los caminos mayas, de los cenotes y de la fauna sagrada de los mayas con los cuales construyeron o hicieron su acrópolis o su panteón de dioses protectores. Y hoy nos vamos a acercar a lo que fue lo que fue la ciudad de Cobá y lo que es el impresionante conjunto arqueológico que todavía podemos visitar. Cuando uno llega a Cancún, que es normalmente el lugar de entrada de los que vamos desde Europa y de mucha gente que va desde otras partes del mundo a la península del Yucatán, al estado de Quintana Roo, cuando llega se queda deslumbrado. El aeropuerto de Cancún, en esa mezcla de sabor con el mundo maya, le deja a uno impactado en la palabra. Como vienes de una serie de horas de vuelo, que muchas veces suelen ser desde Europa 10 o desde algunos sitios incluso más, pues estás un poco como, no es que tengas el jet lag, sino que estás como un poco desplazado de dónde has llegado y lo que te espera, ¿no? Normalmente te recogen luego en un autobús y te llevan pues a tu hotel, bien sea en Cancún o bien sea en los diversos hoteles que hay en la Ribera Maya. Como estás en la agencia que te lleva normalmente a estos sitios, porque bueno, ahí ya sabéis mis teorías, hay viajeros y turistas, pero al final los viajeros suelen acabar siendo todos turistas, salvo los 4 exquisitos. Pero bueno, te coge un autobús y ahí es donde te dan el palo. Voy a explicar esto de darte el palo, que llegas ahí y dices, hombre, ha llegado usted aquí a Cancún, pero Cancún no es todo playas y tequilas y juergas en su hotel. Usted tiene que conocer, tiene que hacer excursiones, tiene que nadar con tiburones que no le van a morder. ¿A qué le gustaría nadar con tiburones? Y todo el mundo, sí. Y luego tiene que visitar las ruinas mayas, a ver, ¿quién quiere visitar las ruinas mayas? Todos levantan allí la mano. Y dicen, bueno, pues luego cuando lleguemos allí ya me pasaré yo por su habitación para apuntar las distintas excursiones que van ustedes a hacer. Y luego nos gustaría ir un día a hacer, a nadar un cenote y toda la gente está entusiasmada. Aparte que te da la impresión de que dicen, no sé si voy a poder hacer todo esto, porque cuando llegas a unos sitios donde hay tan alto grado de humedad, la primera sensación que tienes cuando bajas del avión es que no puedes respirar, como que te falta aire. La primera noche cuando llegas al hotel te pasa lo mismo. Ahora, al día siguiente te entra una pachorra, te entra un placer de haber llegado y de estar allí increíble. Bueno, mi esposa y yo nos alojábamos en un hotel de la Playa del Carmen, que está a unos 40 kilómetros del centro de Cancún, pero que se llega muy bien, tanto con autobuses o te coges un taxi y estás enseguida. He dicho 40, puede que sean 20, que no sean tantos. Y entonces, bueno, hicimos también las típicas pardilladas de que te metan una excursión para aquí y para allá. Y yo había oído hablar de Cobá, como que Cobá era muy interesante y que se salía de todas las rutas. Entonces me vine a la recepción del hotel y ponía excursión a Cobá, $120 por persona. Y dije, bueno, son 100 kilómetros, tampoco me hacía mucha idea de los precios, porque claro, todas las excursiones pues te sacuden tus $100 o
o tus 100 euros por moverte con toda facilidad. Y dije yo, pues me extraña de todas maneras que esto salga tan caro. Y le dije a uno que estaba ahí, un chico que estaba ahí en la recepción, y dice, oye, ¿sabes si hay autobuses desde Playa del Carmen hasta Cobá? Y dice, sí. Y le digo, ¿y eso qué? Dice, hombre, claro, va más lento que una excursión autorizada, de estas organizadas. Pero un autobús a Cobá, pues te puede costar $2. Y digo yo, ¿qué me dices? $2. Y dice, sí, más no creo que cueste, igual 4, pero... Y digo yo, voy a gastarme $200 o me voy a gastar $4. Aquí hay algo que no me cuadra. Y entonces al día siguiente dijimos, bueno, pues venga, ya mañana es cuando toca ir a Cobá, pues vamos a ir a Cobá. Entonces cogimos un taxi en la puerta del hotel. Ahí siempre hay taxis cómodos y buenos y seguros, y nos íbamos a Playa del Carmen, desde nuestro hotel a Playa del Carmen, a coger un autobús. Ya nos habíamos enterado cuando iba a coger un autobús a Cobá. Y le íbamos hablando, pues fíjate lo que nos ha pasado, que nos pedían 200 dólares para ir a Cobá, pero nos han dicho que vale 5 o 10, así y de vuelta los dos podían ser 10, y hombre, pues vamos a hacer eso y tal y cual. Y nos dice, le digo yo, hombre, si en vez de ser 200, si una excursión en vez de ser 200 dólares hubieran sido $50, pues bueno, lo hubiera pagado tan a gusto. Y para el coche y me dice, oiga, si ustedes me dan $50, dice, yo les llevo con el taxi aquí, con este aire acondicionado tan rico y para ustedes solos, les llevo hasta el yacimiento de Cobá, me quedo allí sentado en el barico que hay en la entrada, visitan ustedes las ruinas, les traigo aquí de vuelta, me pagan al final, y a mí me han hecho el favor de la semana haciéndome ese viaje, y ustedes van a estar las más de tranquilos, que ahora tienen que coger un autobús, que luego tienen que ir para aquí, para allá. Y dije, bueno, pues sí. Y bueno, ya nos fue contando todas las historias, todas las aventuras. Esas que los taxistas de Cancún y los mexicanos de esa zona mezclan todo este tipo de leyendas mayas con una cosa que les atrae sobremanera, que me parece de lo más chabacano. Y es que cuando dices que eres de Madrid, solo piensan en el Real Madrid y en los jugadores, en Hugo, los mexicanos, en Hugo Sánchez y todo. Entonces te van mezclando los animales, los dioses mayas, las ruinas, todo con momentos históricos del Real Madrid. Pero al final llegamos allí y el sitio, bueno, el camino no tiene nombre, el camino es cruzar por unos bosques allí de la selva, que yo os los describí un poco cuando os hablaba de los Escabé. Es una experiencia increíble. Y entonces llegamos allí y le dijimos, bueno, ¿esto es todo más? Y dice, bueno, cojan ustedes un guía. ¿Y cómo cogemos un guía? Ahí en la puerta, no se preocupen, ya se acercarán a ustedes. Y entonces, pues, nos acercamos, sacamos la entrada, que la entrada, pues eso también valdría $4 o $5, que con todo lo que había dentro, vamos, son pagar miserias. Y entonces vino un indiesito, lo digo con todo el cariño, era un indiesito porque era un maya bajito, pero los mayas son así un poco bajos y tal, y le dice que querían hacer una visita guiada, y dice, pues mire, sí, esto es lo que nos ha recomendado el taxista que nos ha traído hasta aquí. Pues miren, pues yo les puedo hacer la visita y tal. Y dice, ¿cuánto le tenemos que pagar por cada uno? Y dice, pues son $10. Y digo, pues muy bien, pues, le doy los $10. Y claro, estábamos los dos y estaba el guía maya, y pues me quedo allí parado. Dice, bueno, cuando quieran ustedes comenzamos. Y digo, ¿cómo que cuando quieran ustedes comenzamos? ¿No se va a juntar más gente? Y dice, no, yo estoy para ustedes solos. Y yo ya me quedé loco, un tío contando. Llevaba, claro, no eran los tiempos entonces ahora de las tablets y de las cosas ni de los móviles. Entonces llevaba como una gran carpeta, y entonces tenía allí dibujado y apuntado todo lo que eran las estelas, que luego os describiré, los templos, todo lo llevaban los grandes dibujos, y se apoyaba en ellos para contar una historia impecable. Entonces empezamos a recorrer la naturaleza. De vez en cuando nos paraba, miren aquel árbol. Ahí es todo tan sorprendente, y veías una culebra verde, pero como un verde, no sé cómo se define, esos colores verdosos como brillantes y cosas así, o te cruzaba un pájaro,
Bueno, y una de las cosas más sorprendentes, cuando íbamos más andando, que me dije, pare. Pues yo, ¿qué habré hecho? Si no he visto nada. Y era que a mis pies había una enorme tarántula que era la dama negra, esa araña que es tan venenosa y peluda, pero que era del tamaño de un melón pequeño, o sea, un pedazo de bicho increíble. Y dice, no se pueden pisar, hay que protegerlas, porque ustedes piensen que estos animales también forman parte de una cadena que limpian la... Bueno, nos contó una historia y nos enseñó cómo. Así que yo os voy a intentar contar lo que entendí que me contó, apoyado pues un poco por las cosas que tomé nota entonces y por las que he complementado más tarde. Estamos en la península de Yucatán y en el estado de Quintana Roo, y como os he dicho, no todos son grandes centros turísticos que se agrupan en la costa de Cancún y en la Isla Mujeres y en Cozumel. Siempre nos van a acompañar una multitud de restos arqueológicos que denotan un esplendor, el esplendor de la cultura maya. Y es Comá uno de esos destinos más sorprendentes y no muchas veces el más conocido. Los mayas, aunque tenían la misma cultura que se manifestaba en su lengua, en su escritura, en la religión, en la artesanía, en la cronología, en la numerología y en la arquitectura, en esta última sí que se notaban muchas variaciones. Esta arquitectura maya tiene en esencia unas bases constructivas bastante definidas, como el arco falso, edificios construidos sobre plataformas superpuestas que decrecen, o sobre pirámides cuadrangulares o elípticas, y también en la decoración de fachadas a relieves y en otros detalles. Y sus estilos tuvieron, como sucede en todas las culturas, un perfeccionamiento y una superación artística que les llegó a ir superándose y a ir elaborando cada vez obras más bellas. En el caso de Comá, en sus elevadas estructuras se observa un estilo que guarda relación con las construcciones del sur guatemalteco, de donde procedió originalmente el mundo maya. Pero es de resaltar que en Comá sus construcciones son más burdas y, pese a las grandes alturas que alcanzan, no tienen la belleza y la finura de otros enclaves mayas. Yo no conozco las construcciones de Guatemala bien, así que no puedo notar la diferencia, pero los investigadores sí que la hallan y la dicen que es notable. Estamos pues ante unas construcciones de talla bastante burda que los constructores trataron de ocultar con gruesos recubrimientos de estuco que ante la rugosidad de la labra tampoco era exactamente liso, y lo disimulaban con pinturas y dibujos de colores donde la parte era como si tuvieran más cosas más resaltadas. Esto nos aproximaría a que los pobladores que vinieron del sur no todos tenían los avances y la alta arquitectura arquitectónica de sus lugares de origen, o tal vez los habitantes de Comá trataron de construir obras monumentales rápidamente para impresionar a sus vecinos sin que les importara demasiado la estética. Sin embargo, no sucedió lo mismo con las estelas de las que hablaremos, que poseen relieves de muy buena calidad, tal vez porque se importaron los escultores experimentados de otras zonas para su realización, o bien porque tenían artistas que eran verdaderamente buenos. Por los restos arqueológicos que encontramos, estamos ante una ciudad habitada desde el año 0 al año 400 y posteriormente asimilada por una población proveniente del sur que pudo llegar o bien por colonización y ampliación del territorio o bien por conquista. Como la falta del agua era el problema más importante entre los mayas del norte de la península yucateca, el hallazgo de los lagos sería la razón de asentamiento en la zona, porque la abundancia del agua pues solucionaba las necesidades agrícolas y domésticas de los nuevos pobladores, lo que nos indica también la enorme extensión y el notable crecimiento demográfico. Lo mismo se sucederá a 100 kilómetros al oeste, en Chichén Itzá, donde existen dos enormes pozos o cenotes en la parte central del yacimiento y 15 más en los alrededores.
El nombre de Cobá parece que procede, se habla mucho de estos, ¿de dónde viene el nombre? Estaríamos semanas. De la palabra maya cob, que significa cenizo, que los mayas actuales emplean para definir el color de las mazorcas de maíz cuando se pudren, y el término a, que significa agua. Y identificaría con mucha claridad el color de la laguna más cercana, que va de un marrón, de la laguna de Cobá, que va de un marrón turbio al grisáceo, según le da la luz y según esté de más o menos turbia la laguna. Es una laguna sucia, no así la otra laguna de la cual también os hablaré. La extensión de Cobá está acompañada en su gran perímetro por alrededor de 8.400 estructuras. Es inmensa. Muy identificables dentro del segundo perímetro, partiendo del centro, en forma de pequeños montículos sobre basamentos de piedra y mortero de cal, y sobre la que se construyeron chozas hechas con materiales perecederos. Para las construcciones de los grupos centrales de Cobá, los obreros de aquella época explanaron y nivelaron una extensión aproximadamente de unas 50 hectáreas. De lo más significativo del yacimiento arqueológico entre los lagos Cobá y Makansok está a unos escasos metros del acceso. Es el primer grupo, el denominado Cobá, y le siguen distanciándose del acceso Chumokmul, que se traduciría como el medio del cerro, que es el más lejano en mi descripción, Nochmul, y Makansok. Y contemplando desde la entrada y girándonos hacia los lagos, contemplamos que el llamado lago de Makansok es el que tiene el agua más cristalina y más clara. En el grupo denominado de Cobá, que es en el que hemos entrado, se encuentra el conjunto denominado La Iglesia, que es una construcción formada por 9 cuerpos con una altura de 24 metros y debe su nombre a que se encuentra enfrente la estela 11, la cual, según los campesinos del lugar, tiene una representación de lo que ellos llamaban la Virgen de Colevi. Como podéis entender, las representaciones que traen las estelas son de reyes mayas, a los cuales veneraron las poblaciones. Muchas veces esto, además, como estaba metido en la selva, no llegaba a la influencia de la cristianización de los españoles. Así que todos estos se quedaron haciendo ofrendas que luego transformaron la deidad o el rey de que aparecía en la estela en una virgen, y por eso decían que era la Virgen de Colevi. Posee un basamento formado, como hemos citado, por 9 cuerpos de esquinas redondeadas. Tiene varias etapas constructivas que se superponen una a la otra y se empezó a construir en el periodo clásico entre el 300 y el 600 después de Cristo. Y la última modificación fue realizada durante el periodo posclásico. Con 24 metros de altura y orientado hacia la laguna de Cobá, es el segundo edificio más alto del conjunto arqueológico. El primer cuerpo del edificio no puede verse, pues el denominado patio A lo está cubriendo por completo, se vería por la parte de atrás, y del segundo solo se observa una parte, sobre el que se hallan 2 cuartos abovedados y una escalinata que conduce a ambos lados de ella. Dentro del templo se encontró una rica ofrenda del clásico final, vasijas de cerámica, cuentas para hacer collares, una figurilla de jade, placas de caracoles grafiadas, perlas y pectorales de concha. Con anterioridad se le conocía como el Castillo, pero como hemos dicho, la venerada Estela 11 le cambió el nombre, y el tallado está prácticamente borrado, distinguiéndose solamente algunos glifos. A este grupo Cobá también pertenece un juego de la pelota con 2 paredes de cancha inclinados, 2 aros para pasar la pelota, 2 escalinatas y 2 accesos a habitaciones. Como parte de la acrópolis del grupo Cobá, hacia el sur de la iglesia, se levantó un grupo de edificios alrededor de un patio elevado que corresponden al clásico tardío, tienen largos recintos paralelos con entradas en lados opuestos y separados por un muro central sobre el que apoyan las bóvedas que los cubrían. En ellos destaca
la estructura 4, por ser la de mayores dimensiones y la que más modificaciones tuvo a lo largo del tiempo. En un principio fue un largo cuarto decorado profusamente con murales y también de doble crujía, al que le sobrepusieron una ancha escalinata bajo la cual cruza la bóveda. Uno de los juegos de la pelota de Cobá, que tiene dos hasta ahora descubiertos, no sabemos si habrá más, es del periodo clásico tardía y lo componen dos construcciones paralelas entre las que se forman un pasillo que constituye la cancha. Cada edificio es distinto. El del lado este tiene dos escalinatas, una en la parte posterior y otra en el lado norte, y ambas conducen a una construcción con cuartos que estuvieron abovedados. El oeste no tiene una escalinata frontal para ascender a la terraza superior, que debió estar techada con materiales perecederos, y también igual tendría una escalera de maderas, que era por donde se subía para poder contemplar el juego de la pelota. El piso del juego de la pelota estaba cubierto por una gruesa y compacta capa de estuco, y enterrados debajo de este pavimento se encontró una nutrida ofrenda dedicada al edificio: cuentas, pectorales, conchas, caracolas, cuchillos, punzones de sílex y una pequeña escultura antropomorfa en piedra verde. Sobre los muros inclinados o taludes de cada cuerpo hay un anillo por el cual los jugadores debían pasar la pelota, que se elaboraba con hule o con caucho, y también se observan paneles rectangulares empotrados con la representación de cautivos atados por las muñecas. Situadas al extremo sur del juego de la pelota y adosadas a la estructura segunda de la Acrópolis, se sitúa la escalinata Can, así llamada por el símbolo Can que tiene representado en el centro y en los extremos de cada hilera de los 5 primeros peldaños. Can en maya yucateco significa amarillo y también hace referencia al punto cardinal sur, y es un símbolo relacionado con el maíz y con el agua. Asimismo, en los laterales de la escalinata se sitúan empotrados cráneos humanos esculpidos que estuvieron pintados de rojo y de azul. Antes de acceder a la Gran Pirámide, podemos visitar el denominado Grupo D. Este grupo está formado por numerosas estructuras y está situado entre el Escabé 4 y el Escabé 8, y lo limita al sur el Grupo Cobá y la laguna Maganshok, y al norte el Grupo Nooch Mul. Su característica es una mayor dispersión de las estructuras, y en él se encuentra una serie de edificios dispuestos en plantas y un juego de la pelota. Algunas construcciones del periodo clásico tienen elementos agregados en el posclásico, último periodo de ocupación de Cobá. Aquí se visitan el conjunto de pinturas, el juego de la pelota y el Xiabé. El conjunto de las pinturas está formado por 5 estructuras y 13 altares. Es un grupo de edificios ceremoniales, de los cuales 2 conservan restos de pintura mural, y aquí se observa con claridad la combinación de 2 periodos ocupacionales, el clásico y el posclásico, donde se realizaron los edificios más antiguos y reconstruidos en momentos más modernos. La estructura primera, también llamada Templo de los Frescos, es el más alto de este grupo de edificaciones. Su basamento, compuesto de esquinas redondas, corresponde al periodo clásico tardío, mientras que en la cúspide se asienta un pequeño templo del periodo posclásico. Tanto el interior como el exterior del templo superior estuvieron en su momento profusamente decorados por elementos pictóricos, que hoy solo se conservan en parte del friso. Los motivos que aparecen representados hacen alusión a ritos propiciatorios, agrícolas y de petición de lluvias. En las estructuras circundantes se sitúan diversas estelas. Al pie de la estructura 1 y montada sobre una escalinata, la bóveda está derrumbada, y en el interior hay un fragmento de la estela número 27. La estructura número 3 es un recinto abierto
alargado y con hileras de 7 columnas con capitel cuadrado a su frente, y hay 13 pequeños altares. La estructura 4 se halla en el centro del conjunto de pinturas y consta de una plataforma baja donde se instaló la estela 26 y frente a ella una piedra circular que en parte es una columna usada como altar. La estructura quinta consta de un edificio con escalinata al frente con cuarto superior, tuvo un techo abovedado y en el posclásico se le agregó una larga plataforma donde se colocó la estela 28. Es esta una estela que ha permanecido entero y aunque su labra está deteriorada, se observa la monumentalidad de la obra. El siguiente elemento visitable es el juego de la pelota 2 o segundo. En forma y temporalidad es similar al juego de la pelota de Cobá o el juego de la pelota número 1 del periodo clásico, y se distinguen los anillos que tienen grabados el símbolo de Venus. Los anillos son los aros para pasar las pelotas, que lo vinculan con la muerte, el sacrificio y la guerra, y dos marcadores, uno central con la representación en piedra de un cráneo humano y en uno de los extremos un disco con un jaguar decapitado sentado de perfil con la cola tiesa, que es muy bonito. Una gran lápida georglífica se colocó en el centro del talud norte y está formada por 74 sellos glifos que recogen los sucesos históricos ocurridos durante el periodo denominado Clásico Temprano. Hay referencias al año 465 después de Cristo y al gobernador local Kalb Mate, situado entre los personajes distinguidos de las dinastías mayas del Clásico, con motivo de la celebración del final de un ciclo de 10 años y que tras este ciclo, 108 días después, otro dignatario dedica un monumento en el juego de la pelota, y un tercer registro alude a la construcción de otro juego de la pelota en Cobá, antiguo topónimo Cob-A, separado, antiguo topónimo del sitio. Otro elemento de esta zona arqueológica es el Xiabé, que significa cruce de caminos, y así se le denomina puesto que delante de este edificio se juntan los escabés 1, 5, 6 y 8. El edificio, ya veis toda la riqueza de caminos que tiene el enclave. El edificio pertenece al periodo clásico, tiene una forma no muy común en el mundo maya, está compuesto por 5 cuerpos redondeados con muros de talud que rematan en una cornisa. Posee una escalinata que se divide en dos partes, una de dimensiones normales, un añadido posterior que llega hasta el inicio del segundo cuerpo y la original, visible a partir del mismo, pero que por sus proporciones no parece cumplir mucho con la función ceremonial. Durante el posclásico se colocó al pie de la escalinata un fragmento de la estela número 31, delimitada por pequeños muros. Aunque se tiende a asignar a todos los edificios redondos con un carácter de observatorio astronómico, no está clara cuál era su función. Pero es sin duda uno de los templos más bellos por lo redondeado de sus contornos y por el primordial del trabajo de restauración realizado con la coordinación del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano, que hace una labor increíble. Los que mantienen que estamos ante un observatorio astronómico maya lo fundamentan en sus distintos niveles que representarían las estaciones, mientras que los 20 escalones de la subida central simbolizarían los días del mes maya. Pasamos al grupo Macansoc, que es igual nombre que el de la Laguna Clara, y se llega a través del escabé número 9, el más ancho de Cobá, lo que indica la importancia que tuvo este grupo de edificios sentados sobre una terraza artificial que se levanta venciendo un desnivel entre 1 y 4 metros. Se supone, aún sin excavar, que el final del escabé seguramente tenía una escalinata para acceder a la plaza principal. El escabé en esta parte tiene 20 metros de ancho y en el trayecto hay una estela lisa
y altares circulares. Encontramos en este grupo construcciones de considerable volumen y altura, así como plataformas bajas y pequeños templos. Hay 8 estelas y 18 altares asociados, y estaríamos ante un conjunto estrictamente ceremonial, al no haberse encontrado estructuras que indicaran ningún uso habitacional. Las estelas de este grupo fueron esculpidas en el siglo VII. Del lado izquierdo y de arriba abajo se encuentran las columnas de glifos, y dominando la escena el personaje principal, acompañado siempre por cautivos, que en ocasiones sirven de pedestal, en otras están a su lado arrodillados, atados o en posición de clemencia. Algunas estelas fueron removidas de su emplazamiento original y se colocaron bien unas completas, bien fragmentadas, sobre escalinatas, patios y edificios. Y en épocas posteriores a las estelas se colocaron altares y templetes, con lo que se puede afirmar que existió una sucesión cultural por mucho tiempo. La tradición oral indica que las estelas son reyes antiguos que durante el día son de piedra, como se le representa en las estelas, y de noche, en las tinieblas, cobran vida y deambulan por la ciudad de Cobá. Las fechas de las estelas están separadas por unos 10 años de diferencia, de que eran etapas de tiempo denominado en maya Lujuntún, que equivalen a 10 tunes eran los años, de 360 días, que conmemoraban su erección. La estela número 1 es la única estela encontrada hasta el momento en la zona maya que posee inscritas 4 fechas de la cuenta larga, una de las cuales referencia la era maya, que ponía como fin de los tiempos el 21 de diciembre del año 2012, cosa que no ocurrió. Colocada dentro de un sencillo recinto abierto en lados opuestos, en la parte superior de la estructura novena, tiene 313 glifos esculpidos en 4 caras. De las 4 fechas de la cuenta larga relatan sucesos ocurridos en el siglo VII, en concreto los sucesos acaecidos el 29 de enero del 653, el 29 de junio del 672, el 28 de agosto del 682, y la última era la referencia esta de lo que se ha hablado del 21 del 12 del 2012, que se tuvo por última fecha del tiempo maya. La estela 2 se encuentra en lo que parece el centro de la escalinata de la estructura séptima. Representa al personaje central montado sobre la espalda de un solo cautivo, como escabel de sus pies. El cautivo está atado de pies y manos y volcado hacia abajo. La fecha inscrita es el 4 de diciembre del 642 después de Cristo. Frente a ella hay un altar cuadrado correspondiente al clásico tardío y un monumento funerario ovalado de pequeñas dimensiones del preclásico. La estela número 3 está frente a la estructura 6 y en la citada edificación se contemplan varias etapas constructivas. La más antigua es un pequeño templo con entradas por sus 4 costados, con muros que estuvieron pintados de color naranja y rojo, y fue rehecha la construcción y ahora restaurada, y está solo rodeada por 2 altares. Esta estela está esculpida por un solo lado y posee 160 glifos que se dividen en 9 columnas, y la fecha que aparece inscrita es el 25 de enero del 633. La estela 4 se encuentra dentro de un pequeño santuario abovedado, está en la base de la estructura 2, uno de los edificios más altos de Makansok, y el texto está compuesto por 132 glifos, y la fecha inscrita es el 19 de marzo del 653 después de Cristo. De la representación de lo que se observa con mayor claridad son los 2 cautivos que se encuentran bajo los pies del personaje central. La estela 5, esculpida en sus 4 costados, se localiza al pie de la escalinata de la estructura tercera. La parte frontal y el dorso lo ocupan personajes de alto rango, y pese al deterioro representado, se distinguen 55 glifos de un lado, 68 de otro
y la fecha citada es el 21 de agosto del 682 después de Cristo. Asociado a ello se encuentra un altar circular del periodo clásico y un monumento funerario. Cerca de la estela hay un pequeño altar cuadrado también del posclásico. La estela sexta está ubicada dentro de un pequeño santuario al frente de edificaciones de considerable tamaño. Tiene 49 glifos dispuestos en 8 columnas y las inscripciones están en una sola cara, representan un solo gobernante que sostiene un cetro contra el pecho y un cautivo atado y arrodillado. La fecha inscrita es la más antigua de las registradas en Cobá, el 10 de mayo del 613 después de Cristo. Tenía una rica ofrenda a un lado del santuario que se perciben restos de un altar circular que probablemente estuviera asociado a ella. Y la última es la estela 8, la estela octava, que se conserva solo el fragmento inferior y está ubicada en el interior de la estructura 8, colocada al centro y contra el muro posterior de este amplio santuario. La estela tiene la misma representación característica de las demás estelas. El personaje central apoya sus pies sobre 2 cautivos, mientras otros 2 se arrodillan a cada lado. Y la fecha inscrita es el 12 de octubre del 652. El conjunto arqueológico se completa con el grupo Nooch Muul. Este grupo cubre un área grande de 2.400 metros cuadrados y se construyó sobre una elevación natural del terreno. Recibe el nombre de la estructura principal del grupo Nooch Muul o Gran Montículo. Si bien el número de edificios que lo conforman no es muy numeroso, cuenta con el de más altura de la península de Yucatán y con la estructura de mayor volumen de Cobá, la gran plataforma de 100 metros que tiene en cada lado. La pirámide Nooch Muul mide 42 metros de altura, 120 escalones tiene en la parte central, tiene 12 metros de ancho aproximadamente en los escalones, consta de 6 cuerpos de esquinas redondeadas, tiene una amplia escalinata central que se divide en 2 casi al llegar a la cumbre, para acceder a una plataforma donde se encuentra un templo erigido en el posclásico que representa al dios descendente que estuvo pintado de azul y rojo. A un costado de la escalinata principal se halla otra escalinata que lleva a un cuarto abovedado en cuyo interior se conserva un fragmento de estela esculpida de ambas caras. En la parte superior se construyó el edificio principal que mide unos 10 metros de largo por 3,5 de ancho en la parte central. Dentro del templo hay una banca de mampostería que cubre su interior. Estas plataformas o bancas están comúnmente en varios enclaves arqueológicos mayas. Y se concluye la visita de todo el yacimiento con la estructura 10ª que se encuentra en la gran plaza del grupo Nooch Muul, que consta de una plataforma baja con esquinas redondeadas y es en el centro de esa escalinata es donde se encuentra la estela 20, que es la mejor representada y que tiene la fecha más reciente, el 30 de noviembre del 780 después de Cristo, y tiene representado a un gobernante ricamente ataviado que sostiene un cetro y está situado encima de las espaldas de 2 cautivos agachados y atados con cuerdas. Y hasta aquí el recorrido por Cobá. El recorrido de Cobá tiene un hito importante que es cuando se asciende a la Gran Pirámide. Desde allí se contempla toda la selva y uno parece que se va a elevar al cielo. Siempre te dicen que pidas un deseo cuando estás en la cumbre de aquella Gran Pirámide. Yo solo pedí uno, poder volver. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos haber podido contar la historia de Cobá. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes,
Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.